Vas conduciendo tan tranquilo, frenas en un semáforo y todo parece normal. El pedal responde, el coche se detiene, no hay ruidos raros. Y aún así, ahí está. El testigo del ABS encendido mirándote desde el cuadro. A veces viene acompañado del ESP o del ASR, como si el coche te estuviera diciendo, freno tengo, pero mis ayudas. Hoy no. Y lo peor es esa sensación de incertidumbre. Si frena, ¿por qué te avisa? ¿Es peligroso? ¿Te vas a quedar tirado? ¿O es solo un sensor? Si has buscado. ¿Por qué se enciende la luz del ABS en SEAT Ibiza? En realidad estás intentando responder a dos preguntas a la vez. La primera, ¿qué significa de verdad ese testigo? La segunda, ¿qué puedes comprobar tú, sin volverte loco ni gastar dinero a ciegas antes de ir al taller? Empecemos por lo esencial, porque aquí hay una confusión muy común. El ABS no es el freno. El freno básico de tu Ibiza es hidráulico y mecánico. Pedal, bomba, líquido, latiguillos, pinzas, pastillas y discos o tambores. Eso puede seguir funcionando aunque el ABS esté fuera de juego. El ABS es una capa extra de seguridad que entra cuando una rueda está a punto de bloquearse, sobre todo en frenadas fuertes, en mojado, en gravilla o cuando frenas y giras a la vez. Si el ABS falla, el coche puede frenar normal, en una frenada suave y recta, pero en una frenada de emergencia, justo cuando más lo necesitas, puedes perder capacidad de dirección y estabilidad, porque una rueda bloqueada deja de guiar, y por eso el testigo es tan traicionero. Te deja una falsa sensación de tranquilidad. Frena, así que no pasa nada. Sí pasa. No siempre es una urgencia de parar en el arcén, pero sí es una señal de que una parte importante del sistema de seguridad está desactivada o trabajando con datos incoherentes. Ahora, una regla rápida para medir el riesgo sin dramatismos. Si solo está encendido el ABS en ámbar y el coche frena con normalidad, el pedal no se hunde, no hay vibraciones extrañas, no hay olor a quemado y no se enciende un testigo rojo de freno. Normalmente puedes conducir con mucha más prudencia hasta revisarlo. Prudencia significa aumentar distancia, evitar frenadas bruscas y no confiar en que el coche te salve en una emergencia. Pero si aparece un testigo rojo de freno, si el pedal se vuelve esponjoso, si notas pérdida real de frenada, si el coche se va de lado al frenar o si escuchas la bomba del ABS haciendo cosas raras de forma continua, ahí ya no es solo ABS. Ahí toca parar y pedir ayuda porque puede haber un problema de frenos más serio. Con eso claro, vamos a lo que de verdad te interesa. Causas típicas en un SEAT Ibiza y cómo se manifiestan. Porque el ABS no se enciende por capricho. Se enciende cuando la centralita detecta que no puede confiar en la información de velocidad de las ruedas, o cuando hay un fallo eléctrico, o cuando el propio módulo no puede actuar. La causa número 1 con diferencia suele estar en los sensores de velocidad de rueda. Cada rueda tiene un sensor que lee una señal. ¿Cuántas vueltas da la rueda y a qué velocidad? Esa señal se obtiene a partir de un anillo reluctor o una pista magnética asociada al rodamiento o al buje. Según versión, si el sensor está sucio, dañado, mal colocado o si el anillo tiene una fisura, la señal se vuelve irregular. ¿Qué hace el coche? Se protege. Desactiva ABS y muchas veces también ESP-ASR, porque el control de estabilidad necesita saber exactamente qué hace cada rueda. ¿Cómo se nota un sensor problemático? Hay patrones muy típicos. 1. El testigo aparece al empezar a rodar, no al arrancar. Arrancas, todo parece bien, sales del aparcamiento, recorres unos metros y de repente se enciende. Eso suele pasar porque el sistema hace una autocomprobación dinámica. Necesita comparar velocidades de rueda en movimiento. 2. El fallo es intermitente. Un día se enciende, apagas y enciendes y desaparece, y a los 2 días vuelve. Eso encaja con cableado tocado, conector con humedad o sensor que está en el límite. 3. Aparece después de lluvia fuerte, lavado a presión o mucha humedad. Ahí el sospechoso es el conector o el cable, más que el sensor en sí. Y aquí viene el matiz que mucha gente se salta. Cambiar el sensor a ciegas no siempre arregla nada, porque el sensor puede estar bien, y el problema estar en el cable que va desde la rueda hasta el paso de rueda, o en el conector, o en el propio anillo reluctor. En un coche con años, el cable sufre. Roces, tirones, calor, vibraciones. A veces se parte por dentro y por fuera parece perfecto. Y el fallo aparece justo cuando giras la dirección a tope, o cuando pasas un bache, porque el cable se mueve y pierde contacto un instante. Ese instante basta para que la centralita diga, señal implausible, me desconecto. Otra causa muy común,
especialmente si el testigo apareció después de cambiar un rodamiento, un palier, una mangueta o incluso frenos. Es el anillo reluctor o la pista magnética del rodamiento. En algunos rodamientos modernos, la pista que lee el sensor va integrada y tiene un lado específico. Si montas el rodamiento al revés o si se daña esa pista al instalarlo, el sensor no lee bien. Resultado, ABS encendido, y a veces el coche cree que una rueda va a otra velocidad. También puede pasar que el anillo reluctor metálico tenga una grieta o esté oxidado. Con cada vuelta la grieta genera una lectura errática, y eso se nota mucho a baja velocidad. Maniobrando, frenando suave, entrando en una rotonda, a veces el ABS llega a actuar cuando no debe, como un traqueteo en el pedal a baja velocidad. Ese síntoma es oro. Suele apuntar a lectura incorrecta de una rueda, no a un fallo de bomba. Luego está el tema de fusibles y alimentación. El ABS necesita buena tensión, y aquí aparece un escenario muy típico. Cambias la batería, o la batería está floja, o el alternador no carga fino, y de repente se enciende el ABS. Mucha gente no lo relaciona, pero el módulo ABS es sensible a caídas de tensión. Si al arrancar el motor la tensión cae demasiado, o si hay picos raros, puede registrar un fallo de baja tensión y dejar el testigo encendido. A veces se borra solo tras varios ciclos, a veces se queda memorizado, y si el problema de carga continúa, volverá. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? En que el coche puede arrancar, pero notas que le cuesta un poco más, o que las luces varían de intensidad, o que el start-stop, si lo tienes, se desactiva, o que aparecen varios testigos fantasma que van y vienen, no siempre, pero cuando ABS y otros sistemas se quejan a la vez, sin un patrón claro, la electricidad es sospechosa. Otra causa, menos frecuente pero más cara si se confirma, es el módulo o la bomba del ABS. Aquí conviene ser frío, no es lo primero que se cambia. Se llega a esa conclusión cuando los sensores y el cableado están bien, la alimentación es correcta, y aún así el módulo reporta fallos internos, o no se comunica, o la bomba no responde en pruebas. ¿Cómo se manifiesta? A veces el testigo se enciende fijo desde el arranque, a veces aparece junto con otros avisos, y en diagnóstico salen errores de fallo interno, o motor de bomba, o unidad hidráulica. También puede haber síntomas como que el sistema hace un zumbido extraño al dar contacto, o que el fallo aparece siempre en las mismas condiciones sin relación con baches, lluvia o giros. Y hay un punto que mucha gente pasa por alto. Neumáticos y medidas. El ABS y el ESP comparan velocidades de rueda. Si llevas neumáticos de distinta medida, o un neumático muy gastado en un eje y otro nuevo en el otro, o presiones muy descompensadas, ya puedes provocar lecturas incoherentes. No es lo más habitual para encender el testigo de ABS de forma permanente, pero sí puede contribuir a fallos de estabilidad o a que el sistema detecte señal implausible en ciertas condiciones. También ocurre tras montar una rueda de repuesto temporal o una llanta distinta. El coche no se vuelve loco. Está viendo datos que no cuadran. Hasta aquí la teoría suena lógica, pero lo que te interesa es aterrizarlo. ¿Cómo distinguir un caso de otro sin herramientas avanzadas? Porque el gran problema de por qué se enciende la luz del ABS en SEAT Ibiza es que el mismo testigo puede significar cosas muy distintas, desde un conector húmedo hasta un módulo. Primero, fíjate en el momento exacto en que aparece. Si se enciende nada más dar contacto y no se apaga al arrancar, suele ser un fallo detectado en autocomprobación estática o un fallo memorizado que vuelve inmediatamente. Si se apaga al arrancar y aparece al empezar a rodar, suele ser sensor o lectura de rueda. Si aparece solo a partir de cierta velocidad, también apunta a señal que se degrada con vibración o con frecuencia de lectura. Segundo, fíjate en si es fijo o intermitente. Un fallo fijo que no desaparece nunca suele ser circuito abierto, sensor muerto, fusible o fallo de módulo. Un fallo intermitente suele ser cableado, conector, humedad, suciedad o un rodamiento, anillo que está empezando a fallar. Tercero, recuerda qué pasó justo antes. Y aquí la memoria vale dinero. ¿Cambiaste batería? ¿Se descargó? ¿Arrancaste con pinzas? ¿Cambiaste pastillas o discos? ¿Te hicieron un rodamiento? ¿Golpeaste una llanta con un bordillo? ¿Pasaste por un charco profundo? ¿Lavaste el coche con presión en los pasos de rueda? Muchas veces el origen está ahí, no en una avería espontánea. Ahora sí, comprobaciones razonables que puedes hacer sin desmontar medio coche. Empieza por lo más simple, una inspección visual de las ruedas por dentro en la zona del paso de rueda. Busca el cable del sensor, suele ir sujeto con grapas. Si ves el cable rosado, pellizcado, colgando o con una grapa rota, ya tienes una pista. Mira el conector. Si está muy sucio con barro,
o si parece que ha entrado agua, puede haber mal contacto. No hace falta que lo desconectes si no sabes hacerlo sin romper pestañas, pero sí puedes observar si está bien asentado. Si te sientes cómodo y tienes acceso, una limpieza suave de la zona puede ayudar, especialmente si hay barro o acumulación, pero ojo con el lavado a presión directo a conectores. A veces el problema empieza justo por eso. Mejor limpieza controlada sin chorro a matar. Luego, revisa lo obvio de neumáticos. Que las 4 ruedas tengan la misma medida. Que no haya una rueda temporal montada. Que las presiones estén razonables y similares en el mismo eje. Una presión muy baja en una rueda puede alterar el radio efectivo y la lectura, además de ser peligrosa por sí misma. Después, piensa en la batería. Si tienes un multímetro, puedes hacer una comprobación básica sin convertirte en electricista. Con el coche apagado, una batería muy baja suele dar problemas en general. Con el motor en marcha, debería haber carga estable. No hace falta dar números exactos aquí para entender el concepto. Si el coche arranca justo, si notas síntomas eléctricos, o si la batería es vieja, merece la pena revisarla o que la revisen. Un fallo de tensión puede encender ABS y también otros sistemas. Y ahora viene el punto que más ahorra tiempo. Leer códigos de avería del ABS. Mucha gente conecta un lector OBD barato, entra en motor y no ve nada, y concluye que no hay fallos. Pero el ABS es otro módulo. Necesitas un lector o una app que pueda acceder al módulo de frenos ABS, no solo al motor. Cuando lees el módulo correcto, el coche suele decirte algo muy concreto. Sensor de velocidad, rueda delantera izquierda. Señal, implausible. Circuito abierto, baja tensión, fallo de comunicación, fallo interno. No hace falta memorizar códigos exactos para sacar valor. Lo importante es la familia del error. Si el error apunta a una rueda concreta, no corras a comprar el sensor. Primero confirma con lógica. Esa rueda ha recibido un golpe. Se cambió el rodamiento. El cable está rosado. El conector está sucio. Si el error dice circuito abierto, suele ser cable cortado o sensor muerto. Si dice señal implausible o intermitente, suele ser suciedad, anillo, rodamiento o cable con falso contacto. Si dice baja tensión, mira batería y carga antes de tocar sensores. Si dice fallo interno del módulo o motor de bomba, ahí ya cambia el enfoque. Toca diagnóstico más serio. Hay una prueba mental muy útil. El ABS necesita comparar ruedas. Si una rueda desaparece de repente, el sistema se apaga. Si una rueda miente de forma intermitente, el sistema se confunde y se protege. Por eso a veces el coche frena perfecto en ciudad y te da el susto en carretera. O al revés. No es magia, es coherencia de señal. También conviene entender por qué a veces se enciende el ABS y también el ESP. El ESP usa los mismos sensores de rueda y además otros, como el ángulo de dirección y el sensor de guiñada. Si falla una pieza base, el ESP no puede trabajar con seguridad, así que se apaga. No significa que tengas 2 averías distintas. Muchas veces es una sola causa que arrastra varios sistemas. Y ahora, el tema que más preocupa. ¿Puedo seguir conduciendo? Si el coche frena bien y solo tienes el testigo de ABS-ESP en ámbar, normalmente puedes moverte con cuidado para llevarlo a revisar, pero con cuidado no es una frase vacía. Significa que debes conducir como si tu coche fuera más antiguo, sin ayudas. En mojado, en bajadas, en frenadas de emergencia, la diferencia se nota, y si vives en una zona con lluvia frecuente o carreteras con gravilla, el riesgo sube. Si además del ABS aparece el testigo rojo de freno, o notas que el pedal cambia de forma clara, o el coche tarda más en frenar, o hay ruidos metálicos, ahí no es negociable. No lo trates como un simple fallo de sensor. El ABS no debería afectar a la frenada básica, pero un problema de freno sí puede coexistir, y el cuadro te lo está gritando. Hay otra trampa, borrar el fallo y pensar que ya está. Borrar códigos puede apagar el testigo, sí, pero si la causa sigue ahí, volverá. Y lo peor, si es intermitente, puede tardar en reaparecer y darte una falsa sensación de arreglado. Por eso si borras, hazlo solo como parte de un diagnóstico, para ver si vuelve inmediatamente, si vuelve al rodar, o si vuelve con lluvia. El patrón es información. Llegados aquí, si decides ir al taller, hay una forma inteligente de hacerlo para evitar el clásico cambiamos piezas hasta que se quite. Lleva datos. Si pudiste leer códigos, llévalos. Si no, al menos lleva el relato preciso. Cuando se enciende, si es fijo o intermitente, si fue después de cambiar batería o rodamiento, si aparece tras lluvia, si se enciende al girar a tope o al pasar baches, esa información guía el diagnóstico real.
comprobar sensor de esa rueda, medir continuidad del cable, revisar conector, inspeccionar, reluctor o rodamiento, verificar alimentación y masa del módulo. Y si te dicen es el sensor sin mirar nada más, pregunta qué han comprobado. Porque un sensor puede ser víctima, no culpable. Un cable cortado hace que el sensor parezca muerto, un rodamiento montado incorrectamente hace que el sensor parezca defectuoso, un conector sulfatado hace que el sensor parezca intermitente. Cambiar el sensor puede funcionar por casualidad, o puede ser tirar dinero. Volvamos al punto de partida, porque aquí está la clave que explica por qué esta avería desconcierta tanto. El coche puede frenar normal, y aún así encender el ABS porque el sistema no está diseñado para fallar a medias. O funciona con datos fiables, o se desconecta. No es un capricho, es seguridad. Si el módulo no está seguro de qué rueda está bloqueando, podría actuar mal y empeorar una frenada, así que prefiere apagarse y avisarte. Por eso cuando alguien pregunta, ¿por qué se enciende la luz del ABS en Seat Ibiza? La respuesta real no es una sola. Es un mapa de posibilidades con pistas. Si aparece al rodar, piensa en sensores, cableado, reluctor, rodamiento. Si aparece tras lluvia, piensa en conectores y humedad. Si aparece tras cambiar batería o con síntomas eléctricos, piensa en tensión y carga. Si es fijo desde el arranque y el diagnóstico apunta a fallo interno, entonces sí, el módulo entra en escena. Y si llevas neumáticos raros o presiones disparatadas, corrige eso antes de culpar a la electrónica. Quédate con una idea práctica. No es una luz para entrar en pánico, pero tampoco para ignorar. Es una luz que te dice, tu coche ha perdido una red de seguridad. Puedes seguir tu camino con cabeza, pero no conduzcas como si nada. Y cuando lo revises, no busques solo apagar el testigo. Busca la causa que lo enciende, porque esa causa suele estar en un detalle, pequeño, justo donde nadie mira, hasta que el ABS decide avisarte. Y ahí, aunque el coche frene, el mensaje es claro. ¿Por qué se enciende la luz del ABS en Seat Ibiza? Casi siempre se responde con paciencia, observación y un diagnóstico bien enfocado, y no con piezas al azar.